principales, en este caso las principales patologías que podamos estar observando en los procesos de la realización de los análisis clínicos de laboratorio de manera rutinaria. Nosotros vamos a analizar de manera rutinaria lo que es los niveles de glucosa a los distintos pacientes, y la elevación de los valores normales de la glucosa en sangre hacen referencia a esta patología, ¿verdad? A la diabetes. Es una enfermedad muy conocida que incluso ustedes ya manejan un poco por toda la información que se brinda acerca de ella, todas las complicaciones, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de explicar un poco cómo se da este proceso, ¿verdad? Cómo llegamos a ese descontrol de los niveles de la glucosa sanguínea en el cuerpo humano, ¿verdad? No diríamos en nuestro cuerpo, no sé, tal vez pueda ser de aquí a unos años si no nos cuidamos. Pero los pacientes que cursan con esto, vamos a ver cuáles son los principios fisiopatológicos y bioquímicos que sufren los pacientes que llegan a tener diabetes, ¿verdad? Okay. Entonces, solo para ir recordando todo esto que ya hemos visto sobre algunos conceptos generales. Nosotros sabemos que todos los nutrientes que vamos a obtener para la utilización a nivel celular, la obtención de energía, la obtención de materia importante para la formación de tejidos, ¿verdad? La formación estructural, el almacenamiento de energía, es obtenido a través de la dieta. Toda la dieta entonces va a determinar la cantidad de estos nutrientes que vamos a obtener. Si nosotros tenemos una dieta rica en proteínas, entonces vamos a tener mayor cantidad de aminoácidos que se van a absorber a nivel intestinal y que van a llegar a la sangre y posteriormente a los tejidos que van a estar en crecimiento, en reparación, ¿verdad? Porque vamos a necesitarlos para la formación de nuevas proteínas y la formación del tejido en donde se esté utilizando. Si tenemos una dieta rica en polisacáridos, o sea, en carbohidratos, vamos a obtener de todas esas fuentes de carbohidratos lo que es la glucosa, ¿verdad? A nivel intestinal se va a absorber la glucosa y en sangre va a dar los procesos de, en este caso, de obtención de energía para tener la energía celular, que es el ATP, para los movimientos, para el estudio, para los procesos de aprendizaje, de la memoria y de otros procesos importantes, ¿verdad? O también en la parte del anabolismo podemos tener que toda esa glucosa que llega en sangre, en la parte anabólica va a ir a almacenarse para cuando nosotros estemos en los periodos post comida, ¿verdad? O sea, desayunamos a las 7, a las 10, que todavía me falta para ir a almorzar, tenga la energía necesaria para seguir con mis actividades diarias, como la degradación de las fuentes de almacenamiento de esa energía. En nuestro cuerpo nosotros ya sabemos que toda la glucosa en exceso se va a almacenar a nivel hepático y a nivel muscular en forma de glucógeno. ¿Okay? O si tenemos una dieta rica en grasa, ¿verdad? Que todos los viernes se van a comprar en la noche su nacatamalito, van a tener una dieta rica en grasa y de ellos que van a obtener ácido graso y glicerol, que van a ser importantísimos tanto en la parte catabólica para la obtención de energía o en la parte anabólica para la reparación de lo que son los tejidos, como la reparación de las membranas lipídicas, el recambio de los fosfolípidos de las membranas celulares, ¿verdad? Entonces ahí vamos a tener los ácidos grasos y el glicerol. O en la formación de hormonas esteroideas, importante para todos los procesos metabólicos y la regulación de todos los sistemas en nuestro cuerpo. Ok. Nosotros conocemos que existen diferentes tipos de diabetes. Una de las clasificaciones más utilizadas es la siguiente: diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y diabetes gestacional. Ahora bien, ¿cuál sería la definición en sí de diabetes, verdad? La vamos a clasificar, pero entonces yo necesito conocer cuál sería la definición de diabetes. Entonces, la diabetes es una patología, en este caso, que se evalúa por el descontrol a nivel sanguíneo de los niveles de glucosa que hay en nuestro cuerpo, ¿verdad? Hay niveles elevados de glucosa a nivel sanguíneo, o sea que hay
elevación de este componente. ¿Qué pasa? Puede ser debido a dos principales mecanismos patológicos. El primero es que no se produzca de manera adecuada la cantidad de insulina necesaria. O la segunda, que a pesar de que se sintetice la cantidad de insulina necesaria, el cuerpo, el tejido periférico, no utiliza esa insulina para poder utilizar a la glucosa. Por ende, en los dos procesos, la glucosa se me va a elevar, ¿verdad? Entonces vamos a caer en un proceso de hiperglicemia. Entonces los procesos de diabetes surgen con lo que es la hiperglicemia, o sea, aumento de los niveles de glucosa en sangre. Nosotros vamos a ver, aquí vamos a tener también los criterios diagnósticos para la diabetes, cuándo decir que un paciente es diabético, cuándo es prediabético o si está sano, ¿verdad? Ok, entonces, vamos a tener esta clasificación. Diabetes tipo 1 o juvenil, ¿verdad? Diabetes tipo 2 o del adulto y la diabetes gestacional. La diabetes tipo 1 juvenil, ¿por qué se le considera juvenil? Porque la mayoría de este tipo de diabetes sufren las personas que andan alrededor de edades menos de 30 años, que todavía se le consideran jóvenes o adultos jóvenes, ¿verdad? Menos de 30 años somos adultos jóvenes todavía. Entonces, es la diabetes tipo 1. Y esta es caracterizada por la poca formación de insulina a nivel pancreático o en este caso, una deficiencia en la estructura de la insulina, o sea que la insulina, a pesar de que se sintetice, no es la insulina adecuada, o sea, está mala, por decirlo así, en cuanto a estructura, o sea, no genera su función normal. Como les dije, es de aparición temprana, a temprana edad va a aparecer. En la diabetes tipo 2 o del adulto, frecuentemente es de incidencia entre las edades de más de 30 años, o sea, en los adultos ya a los 40, ya a los 50 puede aparecer este tipo de diabetes. Y este tipo de diabetes es la considerada resistente a la insulina. La insulina está presente, pero a nivel periférico ese tejido no. Entonces, a pesar de que esté la insulina, que las células se hacen resistentes, no hay receptores para la insulina, por ende no tenemos el efecto. Y la otra es la diabetes gestacional. En la diabetes gestacional es para las mujeres cuando están en el periodo de gestación, ¿verdad? Hay elevados niveles de glucosa en sangre y eso puede ser predisponente para que después del embarazo esa persona que haya cursado con diabetes gestacional es más propensa a tener una diabetes tipo 2. O sea que las mujeres embarazadas que en todo su periodo de gestación se les pudo diagnosticar, ya sea en el segundo o tercer trimestre, que era diabética, se le diagnosticó como una diabetes gestacional, ese, ese proceso, ¿verdad?, de la hiperglicemia durante el embarazo es como un factor predisponente o un factor de riesgo para que esa persona, esa mujer, después de el embarazo, ¿verdad?, cuando ya dio a luz, pueda ser propensa a tener diabetes tipo 2. ¿verdad? O sea que la mayoría de las personas que tienen diabetes gestacional son propensas a tener diabetes tipo 2, por ende, ese tipo de mujeres después del embarazo o en el periodo de embarazo tienen que irse a chequear, o sea que tienen que ir a los chequeos médicos establecidos en la consulta prenatal, ¿verdad? Entonces tienen que ir a sus chequeos para de esa manera ir viendo cómo va evolucionando toda esa parte de los distintos parámetros bioquímicos, ¿verdad? Y evitar tanto la muerte del niño o la muerte de la mujer embarazada, ¿verdad? La muerte materna y la muerte neonatal. Hay que evitar eso. Para eso son los controles. Okay. Entonces, vamos a tener los siguientes conceptos que nosotros ya manejamos, porque esto es solo como para recordar la primera parte de la bioquímica general.
las células que producen energía a partir de la glucosa y de los ácidos grasos, ¿verdad? De todas estas células, todos los tejidos van a producir energía a partir de estos componentes, la glucosa y los ácidos grasos. La glucosa en primera instancia porque ustedes saben que los carbohidratos son las principales moléculas productoras de energía en todo el cuerpo. Hay ciertos tejidos que en condiciones especiales, como en los casos de ayuno prolongado o la inanición que no hemos comido por varios días, ¿verdad?, utilizan los ácidos grasos como la fuente de obtención de energía. Pero aquí miramos el ejemplo. Salvo las neuronas que únicamente utilizan glucosa para su metabolismo. O sea que la glucosa va a ser el combustible principal de todas las células. ¿Qué pasa en la diabetes? Vamos a ver esos procesos entonces. Entonces, como nosotros ya sabemos, todos los procesos después de ingerir alimentos, se da un proceso de degradación de todos los componentes, se da un proceso catabólico para pasar desde los grandes carbohidratos complejos, como puede ser un almidón, como puede ser el glucógeno, van a ser degradados a componentes más pequeños, ¿verdad? Todos esos procesos de digestión a nivel de la cavidad oral, el estómago y a nivel intestinal. ¿Qué pasa? Todos esos componentes, la glucosa y los ácidos grasos, son redistribuidos a los órganos, en este caso los órganos más importantes en este primer proceso, que es el hígado. Para el hígado se va a ir la glucosa inicialmente. En el hígado se va a redistribuir porque cierta parte de la glucosa va a quedar en el hígado formando glucógeno y cierta parte se va a ir al torrente sanguíneo. El exceso de glucosa que nosotros podamos tener en el torrente sanguíneo después de la comida, como es una gran carga de energía y en ese momento no la necesitamos, ese exceso de glucosa se podría transformar en grasas en el tejido adiposo. Y todas las grasas ingeridas en la dieta pueden ir al tejido adiposo o al tejido periférico para que se haga el almacenamiento de las grasas para cuando el cuerpo lo amerite, o se dé el proceso de recambio de las membranas celulares, ¿verdad? O a nivel de alguna glándula endocrina para la formación de hormonas sexuales. Ahora bien, eso era cuando estamos desayunando, cuando estamos almorzando o cuando estamos cenando, todo ese proceso. Pero cambia cuando estamos en los periodos entre las comidas, ¿verdad? Nos falta, estamos a las 10 de la mañana, nos faltan 2 horas o 3 horas para ir a almorzar, ¿verdad? Si acaso tenemos actividad. Entonces, ¿cómo hacemos para que todo ese proceso siga en pie, sigamos teniendo la energía necesaria para seguir estudiando, para seguir movilizándonos y estar rindiendo en nuestras clases de manera adecuada? Entonces, en ese proceso, los órganos de almacenamiento, que es el tejido adiposo y el hígado, van a liberar esos componentes que almacenan. El hígado, ¿qué va a almacenar? La glucosa en forma de glucógeno. Entonces, en los periodos entre las comidas se va a activar los que son los procesos de glucogenólisis, ¿verdad? Glucogenólisis, que es los procesos de degradación del glucógeno. Pasamos de glucógeno a glucosa. Esa glucosa va a ir a ser utilizada por las células del tejido periférico. Y en el tejido adiposo, por los procesos de lipólisis, se van a generar lo que son los ácidos grasos libres para que las células lo utilicen, ¿verdad? También en condiciones, ya saben, especiales como el ayuno prolongado o la inanición, vamos a tener que el tejido adiposo va a generar más grasa, más ácidos grasos para la obtención de energía. Ok, aquí tenemos un esquema de lo que es la distribución de las distintas células a nivel de los islotes pancreáticos para la producción de las distintas hormonas encargadas del mantenimiento de lo que es el metabolismo a nivel de lo que es la glucosa. ¿Ya? Nosotros sabemos que
En nuestro cuerpo, una de las glándulas mixtas, como es endocrina y exocrina, que ayudan en regular los niveles de glucosa en sangre, es el páncreas. El páncreas es considerado, ¿verdad?, una glándula mixta porque puede generar tanto la parte endocrina como la parte exocrina. Ahora bien, de toda la función pancreática, el 97 al 98% de la función pancreática es páncreas exocrino, o sea, páncreas utilizado en el proceso de obtención de los distintos nutrientes. Espérenme un momentito, chicos. Entonces, sabemos que la parte del páncreas, entonces la función del 97 al 98% es páncreas exocrino. ¿Para qué? Degradar las grandes cantidades que tenemos de alimentos que se ingieren en la dieta. Entonces necesitamos la formación de los jugos pancreáticos para neutralizar lo que es el pH ácido del estómago. Necesitamos las distintas enzimas que están presentes en los jugos pancreáticos, como es la amilasa, la lipasa, la tripsina, la quimiotripsina, ¿verdad? La colesterol-esterasa. Todas esas enzimas van a ser sintetizadas por los acinos pancreáticos, que son los formadores de toda esta enzima. Pero ahora, el 2% restante de la función pancreática es la función hormonal, ¿verdad? La función endocrina. La función endocrina se relega a unas agrupaciones celulares denominados islotes pancreáticos o islotes de Langerhans. Estos islotes es una asociación de distintos tipos celulares para el mantenimiento de lo que es el metabolismo y homeostasis de lo que es la glucosa en sangre y de otros componentes. Okay. En la estructura podemos ver cómo está asociado todo lo que es un islote pancreático. En nuestro páncreas existen alrededor de 1 a 2 millones de islotes, o sea que con eso es lo único que sobrevivimos. Pero la capacidad de los islotes para producir una buena respuesta es debido a que cada islote está altamente vascularizado, o sea, tiene gran cantidad de vasos sanguíneos que pueden, en este caso, van a estar al lado de todos los islotes, ¿verdad? Para que sea un poco más fácil la liberación de todas las hormonas a la que es el torrente sanguíneo. Otra de las características de los islotes es que todos estos vasos sanguíneos, toda esta pequeña vasculatura, ¿verdad? Es un epitelio o un endotelio vascular fenestrado, o sea que tiene fenestras, que son pequeños lugares en el vaso sanguíneo que son como hoyos, o sea que el vaso no es continuo. El endotelio de esos vasos sanguíneos no es continuo, sino que tiene pequeños hoyos y por ende se hace más fácil la liberación de los componentes directamente al torrente sanguíneo. Ok, vamos a tener 5 tipos celulares distintos. Las células beta, que corresponden alrededor del 70% de todos los islotes, que son productoras de insulina, ¿no? Vamos a tener las células alfa, que andan alrededor de un 25% de la proporción o el porcentaje del islote, que son productoras de glucagón. Vamos a tener la somatostatina, que es alrededor de entre un 3 a un 5% de todo el islote y son productoras de somatostatina, la célula, en este caso la GAN, ¿no? Productora de somatostatina, que es lo que hace inhibir los procesos. Vamos a tener el polipéptido pancreático también en concentraciones alrededor de un 1% y las células G o Epsilon, que son las productoras de gastrina. Esta hormona, la gastrina, es la que nos ayuda a los procesos de
tener hambre. Es la hormona del apetito. Mientras que la hormona contrarreguladora de la gastrina es la lectina, que está en los adipocitos, en el tejido adiposo. La lectina, ¿verdad?, que está en los adipocitos, es la hormona que me dice que yo esté satisfecho, que yo esté lleno, y de esa manera no como en exceso. Todas estas hormonas sintetizadas por estos distintos tipos celulares van a mantener lo que es la homeostasis de todo lo que es los niveles de glucosa en sangre. Más que todo, sus dos hormonas principales: insulina, producida por las células beta, y glucagón, producida por células alfa. Las otras células que producen las dos otras tipos de hormonas van a ser utilizadas para preparar primeramente el páncreas y regular los islotes, ¿verdad? Porque ya sabemos que todos estos procesos se tienen que regular. No voy a estar sintetizando insulina y liberándola si no hay alimento, ¿verdad? O si estoy en los procesos que no hay alimento, tengo que liberar glucagón. No puedo tenerlo así sin liberar, ¿verdad? Porque entonces no tendría la energía necesaria y en cualquier momento me puedo desmayar porque no tengo la energía utilizada para todos los procesos que tengo que llevar a cabo. Entonces, de estas hormonas, ¿cuáles van a estar involucradas? La insulina. Entonces, ¿cuándo se va a segregar la insulina o cuándo se va a secretar a nivel sanguíneo la insulina? Cuando las concentraciones de glucosa en sangre sobrepasen los 85 miligramos por decilitro. ¿Ok? Se va a empezar a segregar. O sea, a veces nosotros podemos andar entre los valores normales, pero en los procesos después de las comidas, ¿verdad? Cuando nos estamos alimentando, sabemos que para que se absorban los alimentos a nivel intestinal necesitamos alrededor de 1 a 2 horas para que empiecen a absorberse. Entonces van a subirse los niveles de glucosa en sangre. Entonces, a medida que van aumentando por encima de los 85, se va a ir liberando de manera paulatina lo que son los niveles de insulina. La insulina es la encargada de disminuir los niveles de glucosa en sangre. Ahora, les había mencionado a la mayoría, o no sé si sus tutores se lo mencionaron, los que estaban conmigo en el último seminario de hormonas, yo les hablé de las hormonas contrarreguladoras de la insulina. Son 4. Y estos van a ir en dependencia de su nivel de importancia o su tiempo de acción. Quiénes son más rápidas y quiénes se van a activar en último. Entonces son 4 hormonas contrarreguladoras de la insulina, o sea, 4 hormonas que hacen el efecto contrario a la insulina. El glucagón, que va a ser el principal contrarregulador, y se va a activar cuando los niveles de glucosa en sangre son bajos, ¿verdad? Por debajo de los 85. O sea, ya cuando a medida que voy bajando más, el glucagón se va a aumentar. Ahora, tenemos otra hormona que se me va a liberar a medida que van disminuyendo lo que son los niveles de glucosa. Por debajo de los 70, en algunas situaciones y en algunas situaciones de estrés, que sabemos que la adrenalina es la hormona en este caso, del sistema nervioso autónomo, que está en los procesos de huida o pelea, ¿verdad? Entonces estamos ahí viendo si corremos o nos quedamos a pelear, ¿verdad? O sea que si viene un perro a morderme, el sistema nervioso dictamina si corremos o si nos quedamos tirándole patadas al perro, ¿verdad?, para que no nos muerda. Entonces la adrenalina es la hormona que se libera. Y ya sabemos en este caso las características que dan la descarga de adrenalina en nuestro cuerpo. Empezamos a sudar, hay palpitaciones porque aumenta lo que es el gasto cardíaco, aumenta lo que es la frecuencia cardíaca, aumenta lo que es la frecuencia respiratoria, hay broncodilatación para que haya mayor intercambio gaseoso y de esa manera podamos obtener una buena perfusión de todos los órganos, de todos los músculos con sangre oxigenada. Y a nivel muscular y a nivel hepático, ¿qué hace? Liberar glucosa, y que esa glucosa se utilice ¿para qué? Para que a nivel muscular tengamos la energía, el ATP, para que se dé la contracción y de esa manera salir corriendo o de esa manera empezar a tirar patadas, ¿verdad? Ok.
Vamos a tener otra de las hormonas contrarreguladoras. Esta es la tercera, que es la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento también produce hiperglicemia. O sea que un aumento de la hormona del crecimiento me va a producir hiperglicemia. Entonces los pacientes que tienen acromegalia o gigantismo también son propensos a tener diabetes. Esa es una de las características de esos pacientes que son denominados gigantes, ¿verdad? O los que tienen acromegalia, que ellos tienen la tendencia a ser hiperglicémicos, o sea, pueden ser diabéticos, ¿verdad? Por el proceso de contrarregulación de la hormona del crecimiento a la insulina. Y el último, la última hormona, la que se libera en última instancia es el cortisol. El cortisol ya sabemos que es considerada la hormona del estrés. ¿Ustedes están estresados? Está alto el cortisol. Ustedes se desvelan, está alto el cortisol, ¿verdad? Alto el cortisol después puede tener problemas. ¿Por qué? Inhibe la síntesis de serotonina y después la serotonina, que es uno de los neurotransmisores de la felicidad, no hay y ustedes se sienten deprimidos, se sienten tristes, se sienten desanimados, se encierran en sus cuartos, están aislados y después pueden tener complicaciones graves, ¿verdad? Estamos aislados, nos sentimos deprimidos, entramos en depresión. Y después eso es problema, porque la depresión es un problema de salud, ¿verdad? Un problema de salud mental, debido a que la depresión puede causar desenlaces fatales y ustedes ya lo saben. Entonces, no hay que estar estresados. Se están estresando con los laboratorios, con los seminarios, dense un break, salgan a comer, salgan a relajarse, duerman bien, no se desvelen, porque eso les va a aumentar el cortisol y les va a provocar eso. El cortisol elevado les da insomnio, chicos. Por ende, ustedes, aunque se quieran ir a dormir a las 10 de la noche, no pueden y pasan con los ojos abiertos hasta las 2 de la madrugada, que pueden empezar a poner su cabeza en la cama para dormir. Entonces tienen que dormir adecuadamente y no estresarse para no tener insomnio. Entonces, como decíamos, en el páncreas vamos a tener de 1 a 2 millones de islotes de Langerhans, ¿verdad? Que son los encargados de la producción de todas las hormonas, en este caso del islote, ¿verdad? Todas las hormonas del páncreas. Ahí vamos a tener células alfa, células beta, células PP, la célula epsilon y la célula delta, ¿verdad? Entonces vamos a tener todo eso. Como les decía, en el islote, la mayoría de las células son, en el 70% son células beta productoras de insulina. Ahora, esas células beta van a tener la síntesis de insulina, pero ¿cómo va a ser el proceso de liberación de la insulina? Vamos a explicarlo. Dame un minutito, chicos, solo voy a apagar el aire que está chorreando. Ok, entonces, aquí vamos a tener el esquema de una célula beta pancreática. Entonces vamos a ver el proceso de liberación de la insulina. Como ustedes saben, en la parte de la bioquímica general se les dio acerca de los temas de las hormonas. Entonces nosotros ya sabemos que todas las hormonas proteicas tienen que ser presintetizadas, o sea, ya tienen que estar sintetizadas previamente para que cuando se dé el estímulo necesario, ellas se liberen de una manera rápida, ¿verdad? Y no estar esperando a que de esa manera se sintetice, se madure la hormona y se libere. En todo ese tiempo incluso podemos morir si pasa eso. Por ende, las hormonas proteicas ya están previamente sintetizadas. Entonces, todo esto está regido a nivel genético, ¿verdad?
la secuencia específica para cada proteína con función enzimática, hormonal, estructural, en este caso la función hormonal. Entonces, vamos a partir de un precursor grande, la proinsulina. Vamos a tener el péptido señal que se va a escindir y nos va a dejar la molécula de la proinsulina que va a ser empaquetada a nivel del aparato de Golgi y de esa manera se va a madurar en lo que es la insulina, ¿verdad? La insulina madura y el péptido conector que es el péptido C en cantidades equimolares. Ellos van a quedar almacenados en unos gránulos de secreción. Entonces, esos gránulos de secreción, ¿cómo van a ser liberados todo su contenido? Entonces venimos con este esquema. Venimos y comemos, ¿verdad? Entonces, cuando van aumentando los niveles de glucosa en sangre, producto de la absorción a nivel intestinal, la glucosa aumenta. En las células beta va a existir un transportador de glucosa. Ese transportador de glucosa es de la familia GLUC2, ¿verdad? Es de la familia GLUC, en este caso sería el tipo 2. ¿Estamos bien, chicos? ¿Vamos escuchando todo? ¿Problemas con la señal? ¿Se escucha? Todo bien, licenciado. Ok, siga. Entonces, el transportador de la familia GLUC, que es el GLUC2, es un transportador de glucosa. Es un transportador que hace que la glucosa entre de manera facilitada. O sea que esto es sin necesidad de gastar energía. Es a favor de gradiente facilitado por esta proteína transportadora. Ok, la glucosa entra y ustedes saben que cuando la glucosa entra, el principal proceso que le pasa a ella es la fosforilación de esa glucosa. O sea, pasamos de glucosa a glucosa 6-fosfato. Y ahí esa glucosa 6-fosfato, ustedes saben que como es un metabolito de encrucijada, puede irse por distintas vías metabólicas. Okay. La vía metabólica que agarra es la glucólisis y me produce ATP. En la célula beta, este ATP que se está produciendo hace un cambio conformacional en estos canales de potasio ATP sensibles, ¿verdad? O sea, ¿qué significa? Que estos canales son sensibles al ATP. Cuando hay aumento de las concentraciones de ATP, estos canales de potasio se cierran, ¿verdad? Estos canales se cierran y hacen que el potasio esté concentrado en la parte intracelular. O sea, haya más potasio dentro de la célula. Esto hace que se despolarice la membrana, o sea, hay un potencial de acción, la membrana se despolariza y ese proceso de despolarización de la membrana hace que estos canales de calcio, voltaje dependiente, se abran. La despolarización de la membrana me activa los canales de calcio, voltaje dependiente, y ahora sí el ion calcio entra. Miren, entrada de calcio. Y ahora todos los procesos que involucren entrada de calcio estimulan los procesos de exocitosis. Ahora bien, miren, los gránulos de secreción se unen a la membrana de la célula beta y liberan su contenido a los vasos sanguíneos, porque como por cada célula beta hay dos vasos sanguíneos que pasan, ¿verdad?, por ambos lados de la célula beta, entonces tenemos gran vascularización para que esas hormonas lleguen directamente al torrente sanguíneo. Esas hormonas liberadas van a hacer su efecto en los tejidos diana, principalmente hígado, músculo y tejido adiposo, ¿verdad? Va a hacer efecto lo que es la insulina. Aquí tenemos otro ejemplo de este proceso, miren, un poco más esquematizado. Los transportadores GLUC2 que les decía, entra la glucosa, la glucoquinasa o la hexoquinasa me generan glucosa 6-fosfato. Por glucólisis genera piruvato, en la mitocondria me genera por ciclo de Krebs y cadena de transporte ATP, y esto hace que se me bloqueen los canales de calcio, los canales de potasio. Ese bloqueo de los canales de potasio hace que se despolarice la membrana, se abren los canales de calcio dependientes de voltaje y el calcio estimula lo que es la
exocitosis de los gránulos de insulina, ¿no? Ok. Ahora, esa insulina que se liberó va a ir a actuar al tejido diana. Ustedes ya saben que el tejido diana es aquel tejido que tenga los receptores para dicha hormona. Entonces, el tejido diana para la insulina tenemos el hígado, el tejido adiposo y el músculo esquelético, ¿verdad? Entonces, la insulina va a viajar por la circulación portal a lo que es el hígado. Y en el hígado se va a disminuir prácticamente la mitad de la concentración de insulina sanguínea porque ya va a hacer su efecto. Se une a su receptor y va a ejercer el proceso de transducción de las señales. Porque la insulina es una hormona proteica, necesita un sistema de segundos mensajeros. Y como nosotros ya sabemos, la insulina, en este caso también la hormona del crecimiento y los factores de crecimiento insulinosímiles, utilizan unos receptores cuyo segundo mensajero es por un proceso de cascada de fosforilaciones, ¿verdad? Por unos procesos de tirosinquinasa. ¿Okay? El receptor de insulina es un dímero que tiene dominio extracelular y dominio intracelular, donde se va a fosforilar las tirosinas presentes en esta proteína y en los distintos sustratos para la transducción de señales. Entonces vamos a tener de los principales, en este caso los IRS, que son las proteínas que son los sustratos del receptor de insulina, por su sigla en inglés, ¿verdad? Entonces vamos a tener ellos y me van a generar un proceso de transcripción de las señales a nivel genético. ¿Por qué? Estas proteínas activadas como este factor de transcripción SHC pueden ir a nivel nuclear y inducir los procesos de mitogénesis, o sea, división celular. O la síntesis de proteínas, también es importante la síntesis proteica. La síntesis de glucógeno y aumento en la producción de los transportadores de glucosa. Ok, ahora miremos aquí. Igual que les decía con la insulina, vamos a tener algunos gránulos donde ya está previamente sintetizado lo que son los transportadores. O sea, la función en sí de la insulina, como sabemos, es disminuir los niveles de glucosa en sangre. Pero ¿cómo lo hacen? Porque la insulina, cuando se une a su receptor, aumenta el proceso transcripcional de esta proteína transportadora que es el GLUC4. Entonces, si hay previamente sintetizado estos sustratos, estas proteínas como la CAP y la CBL, van a producir el proceso de translocación de las membranas. O sea que estos gránulos, estas vesículas se van a unir y van a expresar los transportadores GLUC a nivel de la membrana. Si no hay previamente sintetizada todos estos sustratos del receptor de insulina, me va a activar los procesos de la síntesis proteica. ¿Y qué me va a estimular? Entonces, va a estimular el proceso transcripcional y de traducción del gen para el GLUC4. Se me sintetiza más GLUC4 y se me puede expresar en la membrana. Ok, de esa manera la glucosa puede entrar desde el espacio extracelular, donde puede estar en el torrente sanguíneo, hacia el interior de la célula. Y de esa manera utilizarse para su metabolismo. Como la glucosa entra, si es en el hígado, puede irse a la síntesis de glucógeno. Para la síntesis de glucógeno, por ende, estas proteínas activas, estos sustratos del receptor de insulina, van a activar a otra proteína involucrada en la síntesis del glucógeno, que es la proteína reguladora, la enzima reguladora, que es la glucógeno sintasa, ¿verdad? La glucógeno sintasa va a ser activada y al mismo tiempo la glucógeno fosforilasa se va a inhibir. ¿Para qué? Para que ambas vías que están involucradas con el metabolismo del glucógeno no estén activas a la misma vez. Como les dije, es algo
poco beneficioso tener dos vías distintas, o sea, dos vías antiparalelas o dos vías antagónicas, en este caso activas a la misma vez. Tengo activa la vía de síntesis del glucógeno y a la misma vez tengo activa la vía de degradación, no voy a obtener ningún beneficio. Todo el glucógeno que vaya a sintetizar me lo van a degradar en el mismo momento. Nada de beneficio para eso, ¿verdad? Por eso, cuando la glucógeno sintetasa se active, la glucógeno fosforilasa se va a inhibir. De esa manera genero un beneficio. ¿Cuál va a ser? Sintetizar glucógeno. Esta es una serie de esquemas. Tal vez algunos ya dijeron, vamos apenas por la diapositiva 14 y son 77. Díganme que no, a ver, desmiéntanme. Saquen la verdad. Ya lo notaron, ¿verdad? Que vamos por la 14 y son 77. Sí, no, tal vez se durmieron. Mentira, me había fijado. Dejaron conectado ahí la conferencia y se fueron a dormir. Entonces, miren, vamos a pasar esto rápido porque esta es una serie de secuencias. Esto está en PDF, entonces no tiene animación, pero si estuviésemos en diapositiva, esta animación se vería. Aquí vamos a tener el receptor de insulina, vamos a ver si hay transportador GLUC4 y la glucosa para que entre a la célula. Entonces, aquí tenemos el receptor en la superficie, la membrana de las células dianas, como el hepatocito, el músculo esquelético o el adipocito a nivel del tejido adiposo, tienen receptores. Entonces la insulina se va a pegar, ¿verdad? Y cuando se unen los receptores de insulina con la insulina, en la célula va a provocar un cambio conformacional de la estructura. Por ende, va a inducir un proceso de endocitosis. La endocitosis es como la fagocitosis, ¿verdad? Va a engullirlo, va a comerlo. Se va a formar una vesícula que es el fagosoma y de esa manera se va a traducir la señal. Esto lo hace para que cuando la insulina ya se une a su receptor, disminuir la cantidad de receptores disponibles y de esa manera que esa célula no sea sobreestimulada, ¿verdad? Es un mecanismo de regulación, la disminución de la expresión de los receptores. ¿Okay? Miremos aquí, es el esquema en la secreción de la célula beta, entra glucosa, se libera insulina. Vamos a tener en la célula muscular o adiposa también que todos estos procesos en condiciones normales la glucosa va a estar constante a nivel sanguíneo, pero después de los alimentos va a aumentar. Entonces ahí vienen los efectos de la insulina. Entonces, aumenta la glucosa, va a estimular la célula beta que sintetice insulina y esa insulina va a hacer efecto a nivel de la célula del tejido adiposo o la muscular. ¿Qué es lo que hace? Va a permitir, ustedes van viendo cómo se van moviendo, va a permitir la entrada a esas células de la glucosa que está en el torrente sanguíneo y de esa manera mantenemos lo que es la glicemia o glucemia normal. Así que no se confundan con los términos. Glucemia o glicemia es lo mismo. Los valores normales andan entre 60 a 100 aquí, pero de manera actualizada lo que es la Asociación de Diabetes Americana, la ADA, que es un organismo a nivel internacional, a nivel del país de Estados Unidos, que tiene todos los lineamientos para lo que es el diagnóstico y tratamiento de la diabetes, ahora lo tienen entre unos valores de 70 a 100 miligramos por decilitro. ¿Verdad? Ok, vamos a tener en el islote también célula alfa de glucagón y la gamma de somatostatina, ¿verdad? Entonces, ¿qué van a hacer? El glucagón es el contrarregulador de la insulina. O sea que si la insulina disminuye los niveles de glucosa, el glucagón los aumenta, ¿verdad? Entonces, el glucagón va a aumentar la movilización del glucógeno. Degrada el glucógeno y genera glucosa. Igual en tejido adiposo, degrada la grasa y produce ácido graso. O sea, me va a degradar los depósitos de grasa.
Entonces aquí tenemos uno de los esquemas de los procesos que involucran tanto la insulina como el glucagón. ¿Qué va a hacer la insulina en el hígado? Va a aumentar la síntesis de glucógeno, ¿verdad? A partir de la glucosa. Esto hace que se disminuyan los niveles de glucosa en sangre. Ahora, si ya en sangre están bajos los niveles de glucosa, se va a estimular el páncreas para que el páncreas produzca glucagón. El glucagón en el hígado hace que se produzca más glucosa a partir de glucógeno. Estimula los procesos de glucogenólisis y esto hace que aumenten los niveles de glucosa en sangre, ¿no? La glucosa alta estimula las células beta, insulina y las disminuye. Esto ya lo saben. ¿Qué pasa después de las comidas? ¿Hacia dónde se redistribuye la glucosa? Se absorbe a nivel intestinal de esta glucosa. La insulina producida por los islotes pancreáticos hace que esta glucosa pueda entrar a los diversos tejidos. El principal tejido al cual va a ir a actuar la insulina y que va a captar glucosa es el hígado. Al hígado se van a ir alrededor del 33% de toda la glucosa en sangre. ¿Para qué? Para ser almacenada y después redistribuida. 30% se va a ir al sistema nervioso. Y el otro, en este caso, el otro porcentaje, alrededor de un 37%, se va a ir tanto a tejido adiposo y músculo, que son los otros dos tejidos que están sensibles a lo que es la acción de la insulina. Al sistema nervioso no es sensible a la insulina, pero se redistribuye más ahí debido a que ya sabemos que el sistema nervioso, el cerebro, solo utiliza glucosa para su metabolismo. El cerebro o todas las fibras nerviosas, todas las neuronas, solo glucosa. Ellas no utilizan ácido graso, no utilizan proteína. Solo en condiciones especiales que no hay para nada glucosa, pueden acoplarse las neuronas para poder utilizar los cuerpos cetónicos. Pero en estado normal, solo glucosa va a utilizar el sistema nervioso. Ahora, eso era cuando estábamos comiendo, ¿verdad? Pero ahora, entre los periodos de comida, entre una y otra, el páncreas va a generar glucagón. Ese glucagón va a movilizar glucosa desde ahora los tejidos hacia la sangre. Me saca lo que es los depósitos de glucosa. Degrada el glucógeno y genera glucosa. Y como decíamos, esa glucosa o parte de esa glucosa va a ser para el sistema nervioso. ¿Por qué? El glucagón puede estimular a nivel del tejido adiposo lo que es la lipólisis. Me degrada los triglicéridos y me genera ácido graso y glicerol. Esos ácidos grasos pueden ser utilizados por el músculo para generar energía y de esa manera seguimos haciendo nuestras actividades. Pero el sistema nervioso no puede utilizar ácidos grasos. Por ende, toda la glucosa que se genera, ya sea por gluconeogénesis o por glucogenólisis, parte de ella tiene que irse alrededor de un 60% al sistema nervioso, porque el sistema nervioso funciona solamente con glucosa. Ok, ahora miremos en los procesos de la diabetes. Dijimos que habían procesos en los cuales era por falta de insulina y otros por resistencia del tejido a la insulina, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver, ya estos procesos lo vimos. La insulina va, en este caso, a aumentar los procesos de almacenamiento de la grasa, pero si no hay insulina, lo que predomina es el glucagón, va a haber más lipólisis, va a haber más ácidos grasos libres. Si no hay insulina, va a aumentar lo que es la producción de glucosa por parte del glucagón y va a aumentar la glucosa en sangre, ¿verdad? Vamos a tener hiperglicemia. Entonces, en la resistencia a la insulina, ¿cuáles van a ser algunos de los factores que van a ayudar a estimular o a que aparezca la insulina resistencia más rápido? El peso, la obesidad. Es más frecuente en gente obesa la diabetes tipo 2, ¿verdad?
Es más frecuente cuando hay inactividad física. Tiene un punto de vista genético, porque es más frecuente si hay ya en la familia una persona con diabetes, puede ser una predisposición de manera genética. La dieta, si la dieta es muy rica en grasa, puede ser también un propósito para tener obesidad y la falta de actividad física, ¿ya? E igual los altos niveles de circulación sanguínea de ácidos grasos libres puede aumentar la insulinoresistencia. Este sería algo típico de una persona que pueda padecer diabetes tipo 2, ¿verdad? Obeso, falta de actividad física, incremento de comida grasosa o comida chatarra también puede ayudar a la resistencia a la insulina. Ok, entonces, más frecuente en nuestro medio, insulinoresistencia o diabetes tipo 2. ¿Por qué? La diabetes tipo 1, como decíamos, era diabetes de la infancia o diabetes juvenil. ¿Y cómo sucede esa diabetes o cómo sucede ese tipo de diabetes? Hay un punto de vista o hay un modelo fisiopatológico de la diabetes tipo 1 que tiene un punto inmunológico. Se dice que la diabetes tipo 1 tiene mucha relación con autoinmunidades producidas por una infección con algunos virus. O sea, ¿qué significa? Que en algunos casos, algunos tipos de virus, después de la infección con ese agente viral, los antígenos que quedan rezagados, por así decirlo, en el cuerpo, que están siendo eliminados por las células del sistema inmune, pueden parecerse a los antígenos propios del cuerpo y por ende las células del sistema inmune los reconocen como extraños. Cuando esas células reconocen a los mismos antígenos propios como extraños, generan anticuerpos y generan la autoinmunidad, ¿verdad? Entonces, esa autoinmunidad va a eliminar lo que es las células beta, o sea, va a disminuir las células beta en el islote, porque va a activar un proceso de inflamación a nivel del tejido, a nivel de los islotes, y va a degradar las células determinadas como extrañas. Esto hace que disminuya la cantidad de células beta en el islote que van a producir insulina, por ende menos capacidad de producción de insulina. Ya hay disminución o hay nula producción de insulina. O bien venimos y el proceso de autoinmunidad va dirigido directamente a lo que es la insulina como tal. O sea que los islotes están bien y me producen insulina, pero el anticuerpo que me genera la autoinmunidad va directamente a la insulina. O sea que me degrada la insulina y por ende tengo diabetes tipo 1. Y hay otros anticuerpos que van dirigidos a la enzima involucrada en algunos procesos importantes de la síntesis de la insulina, que es la glutamato deshidrogenasa. Hay anticuerpos contra la glutamato deshidrogenasa y entonces también baja producción de insulina. Pueden ser, ese es el punto de vista inmunológico. Y ahora bien, ustedes preguntarán, ¿y cuáles son los tipos de virus que me pueden provocar esa autoinmunidad y ser propensos a tener diabetes tipo 1? Son algunos de la familia o de los exámenes que le realizan a las embarazadas que buscan el TORCH. El virus de Epstein-Barr y el citomegalovirus son virus implicados en estos procesos de autoinmunidad. El virus de Epstein-Barr y el citomegalovirus, que corresponden a una familia de virus de los virus del herpes. Esos serían virus del herpes de tipo 5 y 6, ¿verdad? Ahora, hay otro virus, pero también ese tiene, digamos, es poco frecuente en nuestro medio debido a que hay vacunas. El otro es el virus de la parotiditis, el que provoca inflamación de las glándulas parótidas, de las productoras de saliva, o sea que produce la topa. Entonces, ya hay vacunas contra ese virus, ¿verdad?
ahí creo que la pentavalente trae acción contra ese tipo viral. O sea que como todo a nivel de Nicaragua en el sistema de salud tenemos el esquema de vacunación gratuito, las personas pueden acceder a la vacunación, o sea, pueden prevenir esa enfermedad. Ahora bien, ustedes saben que a nivel de algunos países desarrollados, como los Estados Unidos, ha surgido un movimiento antivacuna. O sea, que las vacunas son malas, que las vacunas matan, que las vacunas provocan enfermedades, más bien y no curan. Entonces, esas personas que tienen ese pensamiento y no vacunan a los niños, entonces esos niños que están sin vacunar son más propensos a estas infecciones virales, entonces pueden ser más propensos a tener estas enfermedades que se pueden prevenir y aumentan la tasa de mortalidad para el niño, ¿verdad? Disminuyen la expectativa de vida. No sé si han estado un poco más pendiente de las noticias a nivel internacional hace unos 2, 3 años, que cuando se aumentó los movimientos antivacunas y no estaban vacunando a los niños a nivel de Estados Unidos y otros países, hubo brotes de lo que era sarampión y el sarampión ya estaba prácticamente controlado en todo el mundo porque ya habían vacunas. Habían brotes de neumonía en niños. Las neumonías también ya se estaban controlando porque hay vacunas. La vacuna, en este caso, es una vacuna 13 valente para distintos serotipos de Streptococcus pneumoniae. La BCG, ¿verdad? La Bacilo Calmette-Guerin, que es para las formas graves de tuberculosis. También hay vacunas. Y si no los vacunamos, hacemos que esos niños sean más propensos a estas infecciones. Entonces, en los niños no vacunados puede ser más frecuente la diabetes tipo 1 por acción de estos virus. Y ahora, recientemente con la pandemia del coronavirus, hay estudios en donde están relacionando la infección con COVID con procesos de producción de anticuerpos contra los islotes pancreáticos, meramente de las células beta. O sea, están buscando la relación en pacientes sanos que les dio COVID y con el tiempo llegaron a desarrollar hiperglicemia, o sea, llegaron a desarrollar diabetes. Están viendo esa relación ahorita, hay estudios que están viendo esa relación porque hay mucha asociación entre pacientes que estaban sanos y después de que le dio el COVID tienen diabetes tipo 1 o diabetes por formación de anticuerpos contra la insulina o contra el islote. Ese es en la tipo 1, ¿verdad? Que es autoinmune. La tipo 2, que es la resistente, es que el tejido periférico ya no tiene receptores o no expresa muchos receptores para la insulina. Miremos aquí. Está todo bien, entonces la insulina, como miramos el ejemplo, le da glucosa a la célula. Pero en este caso hay la resistencia y evita que esa glucosa entre, ¿verdad? Una célula normal donde hay concentraciones de glucosa en el interior y aquí una célula en un paciente diabético donde toda la glucosa queda afuera. Entonces hay una hiperglicemia. Como dice, hambre en medio de la abundancia. Ok, algunos criterios para la detección de un paciente asintomático para saber si es diabético. Ok, hay que chequearlos en la edad mayor de 45 años, ¿verdad? Todos tienen que chequearse, no digamos que, no me voy a chequear. Ya a partir de los 40 empiecen a chequearse o empiecen a decirle a sus padres, a sus familiares que empiecen a chequearse, no es malo. Ahora, empiecen a tener más importancia si su familiar tiene un índice de masa corporal mayor de 27. ¿Por qué? Ya está entrando en lo que son los estadios de obesidad. Ahora, tiene más de 45, tiene más de 27 de masa corporal, y a eso le agregamos que tiene un familiar de primer grado que tuvo diabetes. Hay que prender el foco más rápido.
Después, como es obeso, tiene hipertensión arterial, también es importante. Ahora, si era mujer o si es mujer y estuvo embarazada y tuvo a un niño que pesó más de 4.5 kilos o 4.500 gramos, ¿verdad? Un niño grande, también hay que ponerle mente porque puede ser una buena sospecha de diabetes gestacional y a posterior tener diabetes tipo 2. El colesterol bueno o el HDL menor de 35, también hay que ponerle mente. Triglicéridos mayor de 250, también porque eso me indica que es un paciente obeso que consume mucha comida chatarra. Y ahora bien, hasta por último le chequeamos la glucosa cuando le decimos vaya a chequearse y le anda alterada entre unos 101 a 125. ¿Qué significa? Todavía no es diabético, pero puede ser. Ahora, con la estadificación de los pacientes para saber si son diabéticos o no, la ADA, la Asociación de Diabetes Americana, tiene menor de 100 o entre los rangos de 70 a 100, normal. Menor de 70 está en hipoglicemia, ¿verdad? No anda comida, se nos puede desmayar. Pero ahora, 101, mayor a 101 y menor de 125, se le considera prediabético. O sea que todavía no es diabético, pero puede serlo si no cambia su estilo de vida. Y mayor de 125, ahí sí, premiado con diabetes tipo 2. Para los diabéticos tipo 2, ¿verdad? Mayor de 45, es obeso, tuvo un familiar con diabetes, es hipertenso y anda la glucosa entre 101 y 125. Hay que chequearse. Factores de riesgo, ¿verdad? Otro, que será, como les decía, que fuese diabética cuando estaba embarazada, cuando tuvo diabetes gestacional, puede ser propensa a tener diabetes tipo 2. En las mujeres, ok, quiero saber si mi perímetro abdominal, o sea, si mi zona abdominal es adecuada. Cuando las mujeres tienen más de 80 centímetros de perímetro abdominal, es un criterio para ir a buscar cómo ponerle mente a eso, ¿verdad? Porque significa que podemos estar llegando a ser obesas. Y en los varones, mayor de 94. O sea que si ustedes ven a un varón con una gran panza, hay que estarlo chequeando. Ahora, la prueba de tolerancia oral a la glucosa, que le dan 75 gramos de glucosa, está alterada, también puede ser propenso a diabetes tipo 2. Es sedentario, llega del trabajo a la casa o de la escuela o de aquí, de la universidad a la casa y solo acostarse, a sentarse, no hace ejercicio. Otro factor de riesgo. En las mujeres, el síndrome de ovario poliquístico también es propenso a generar diabetes tipo 2. Síndrome X, ¿verdad? Es algo genético o el síndrome metabólico puede ser propenso. Esto de la acantosis nigricans, ¿saben qué es la acantosis nigricans? ¿Alguien que haya visto o alguien que me pueda decir si ha leído algo de la acantosis nigricans? ¿Alguien, chicos? La acantosis nígrica no son, por ejemplo, esas personas obesas que les salen en las partes del cuello, las axilas, que se les pone como negro, cosas así. Exactamente eso. O sea que si ustedes ven a un paciente que es un poquito obeso y le miran en la zona del cuello mayor tonalidad oscura, ¿verdad? Que es como le dicen, esta es, de manera coloquial, ¿cómo es que le dicen? ¿Cómo se le dice cuando está así más oscuro? ¿Está? ¿Está cómo? Que anda Curtido. Está curtido, ¿verdad? Pero eso no es que, digamos, no se bañe bien, sino que es problema de la acumulación de glucosa en esa zona y por ende hay mayor producción de melanina, ¿verdad? El pigmento, o sea, se vuelve más oscura. Entonces, ese es un criterio para estar en chequeo ese paciente, porque o es diabético o es propenso a ser diabético. Eso es fijo cuando hay acantosis nígrica. O es diabético o es propenso.
Ya otros valores de laboratorio, como la hemoglobina glicosilada mayor de 6.5%. Okay. ¿Qué pasa con la hiperglicemia y la hemoglobina glicosilada, que es el segundo laboratorio que van a hacer? Es un proceso de glicación no enzimática. La glucosa en sangre va a estar ahí, ¿verdad? Pero cuando esté elevada, esa glucosa también a nivel intracelular en los glóbulos rojos aumenta y se da un proceso de interacción con los aminoácidos de la cadena beta. Creo que es el aminoácido valina que interacciona con la glucosa para el proceso de glicación no enzimática. Entonces, en primera instancia es reversible, ¿verdad? Porque se da un proceso de glicación no enzimática, una reacción rápida, una formación de una base de Schiff, que es una aldimina. Eso es reversible, disminuye los niveles de glucosa y el equilibrio se desplaza hacia la izquierda, ¿verdad? Hacia hemoglobina y glucosa. Ah, no, pero seguimos manteniendo por periodos prolongados, mucho tiempo, días, semanas, la glucosa alta. Este proceso ya pasa a una reacción irreversible. Hay un reordenamiento de Amadori y se forma una cetoamina, que es la hemoglobina glicosilada. Eso se mantiene ahí y eso va a ser un indicador de los niveles de glucosa del paciente 3 meses atrás. Ahora, ¿por qué 3 meses atrás? ¿Por qué dicen que la hemoglobina glicosilada les mide el pasado, les mide 3 meses antes? ¿Por qué piensan ustedes, chicos, que la hemoglobina glicosilada me puede medir 3 meses atrás los niveles de glucosa del paciente? ¿Qué característica va a dar que me mida 3 meses antes? O sea, ¿cómo estuvo? Si se la tomó ahorita digamos, ahorita estamos vamos a septiembre, pues digamos que ya estamos en septiembre, 3 meses antes, agosto, junio y julio. O sea, ¿por qué me pueden medir cómo estuvo en junio los niveles 3 meses antes? ¿Por qué piensan que sea eso que me puede evaluar 3 meses atrás? ¿Qué piensan, chicos? ¿Cuánto duran los glóbulos rojos? Más o menos. 121 días alrededor. Alrededor de 120 días, ¿verdad? Y en todo ese primer mes, ¿verdad? Estuvo los niveles altos y entonces se formó esta reacción. Entonces, esa glucosa, por lo menos mínimo 3 meses, ¿por qué? Es el tiempo de vida de un eritrocito. Cuando ese eritrocito se degrada, la hemoglobina se degrada, entonces esa glucosa también. Por ende, yo puedo tener esa ventana de 3 meses para medir cómo ha estado la glucosa en el paciente, ¿verdad? En esos 3 meses antes, a ver si es, digamos, como dice, la hemoglobina glicosilada dice la verdad. ¿Por qué? Tal vez el paciente, cuando venía a la consulta, se hizo una glucosa en ayuna y el día anterior no comió nada, eh, se mató en su cena, no comió. ¿Para qué? Para que la glucosa el día siguiente le saliera bien. Pero eso no significa que él se ha estado cuidando. Entonces le mandamos la glicosilada y la glicosilada alta significa que hace 3 meses antes él estuvo comiendo mucho, bebiendo gaseosa, fumando o consumiendo alcohol, no hacía ejercicio, no tomaba su tratamiento y por ende la glucosa siempre la mantenía alta, ¿verdad? Es un buen parámetro para medir el estado del paciente en cuanto a su tratamiento y su dieta. A ver si siguen las recomendaciones que les da la parte del médico. En algunos casos pueden pasar con un nutricionista para hacerle una buena dieta para manejar la diabetes. Este es otro método, ¿verdad? El modelo homeostático de la resistencia a la insulina. ¿Ah? No le entendí bien, no le entendí bien el por qué la hemoglobina glicosilada te mide 3 meses antes, aparte de lo que mencionó de la vida de los eritrocitos. Sí, porque los eritrocitos, la hemoglobina va a estar siempre en los eritrocitos. Cuando los eritrocitos mueran, alrededor de unos 3-4 meses, esa hemoglobina glicosilada también se va a eliminar. Entonces, mientras esté en el eritrocito, va a estar vigente.
Por ende, le dan un periodo de alrededor de 3 meses para evaluar cómo ha estado su dieta o su esquema de tratamiento, si ha regido el esquema de tratamiento adecuadamente ese paciente. O sea que los eritrocitos muertos todavía van a estar ahí detectables. No. Yo detecto en el torrente sanguíneo la hemoglobina glicosilada que está dentro de los eritrocitos, ¿verdad? Cuando yo hago el método, yo voy a alisar esos eritrocitos para liberar la hemoglobina, que va a estar unida con la glucosa. Okay. Entonces, por eso me mide 3 meses antes, porque como el tiempo de vida de los eritrocitos es alrededor de 3 a 4 meses, en todo ese tiempo, esa glucosa que ha estado uniéndose a la hemoglobina va a estar presente. 3 meses, después de 3 meses o más de 3 meses ya no es muy viable porque esos eritrocitos se degradan en el vaso y ya se elimina esa hemoglobina glicosilada. Entonces pueden ser distintos los valores, ¿verdad? Entonces por eso solo me mide 3 meses antes, que es el tiempo más o menos de vida útil que va a tener un eritrocito con la hemoglobina glicosilada. Ok. Okay. Este OMA, que es el modelo homeostático de resistencia a la insulina, es utilizado para ver los procesos de diabetes tipo 2. Lo único que a nivel clínico no se hace mucho es debido a que se tiene que medir los niveles de insulina plasmática. Y a veces medir los niveles de insulina plasmática es muy complicado, tanto por el método como por los niveles en sí. ¿Por qué? Los niveles nunca vamos a dar unos buenos niveles óptimos debido a que la insulina se degrada rápidamente, tiene un tiempo de vida media alrededor de unos 5 a 10 minutos, o sea que en 5 minutos después de que se dio la secreción, se disminuyó la cantidad de insulina hacia la mitad. Por ende, a pesar de que es muy bueno, es muy difícil de realizar por esas limitaciones del método. Entonces nosotros utilizamos métodos más convencionales, ¿verdad? Los criterios establecidos por la Asociación de Diabetes. Ahora, vamos a ver algunas de las manifestaciones clínicas cuando la aparición de la diabetes va a ser un poco más temprano, o sea, van a ser manifestaciones clínicas tempranas para que nosotros también pongamos mente, tanto en nuestra familia o en la parte clínica, ¿verdad? Vulvovaginitis. Ya sabemos que la vulvovaginitis es la infección a nivel de la vagina por hongos de la especie Cándida, ¿verdad? O sea, infecciones por hongos en las mujeres a nivel vaginal, entonces puede ser sospechoso de que pueda tener aumentados los niveles de glucosa o tuvo también un bajón en el sistema inmunológico, ¿verdad? Pero también es de llamar la atención. En el varón, la infección por ese hongo de la especie Cándida se denomina balanopostitis, o sea, infección de los genitales masculinos, ¿verdad? A nivel de la zona del glande, ¿verdad? A nivel del pene, se denomina balanopostitis. Las micosis interdigitales, o sea, las micosis en los pies a nivel de lo que es, como decimos, los ganchitos del dedo de los pies. Esas micosis o el pie de atleta pueden ser también indicativos, pueden llamar la atención. Enfermedad periodontal, o sea, infecciones a nivel de la cercanía de las encías, ¿verdad? En los dientes. Forúnculo. Este es importante en los varones, miren. Si el doctor les estuviese dando la clase, es un chiste y algo que es bien sabido que se los va a decir. Si usted tiene su pareja, le diría, si usted tiene su pareja y con su pareja ya no se le para, busque otra mujer. Si con otra mujer sí puede, entonces cambie de mujer, dice. Es eso. Pero si con otra mujer tampoco puede, se le murió el canario, entonces hay que chequearse, eso es diabetes, dice. Porque ese tomándolo en punto de chiste, pero sí tiene su punto de vista científico. La disfunción eréctil es una de las principales causas
de manifestaciones clínicas tempranas de la diabetes, porque la diabetes va dañando los nervios periféricos, o sea que hace que evite que el proceso de, en este caso, de que el pene se ponga eréctil, se dificulta. No hay llenado vascular, entonces no hay erección. Entonces es una manifestación clínica a tomar mucho en cuenta en los varones para cuando quieran sospechar de diabetes temprano, ¿verdad? ¿Por qué? Algunos conocemos algunas manifestaciones clínicas de la diabetes, pero eso es cuando ya está la diabetes desarrollada, o sea, ya se acumularon grandes daños en el cuerpo y explotó, ¿verdad? Como dicen, la gota que derramó el vaso, cuando ya aparecen esas otras manifestaciones clínicas que vamos a hablar. Criterios, entonces. Que tenga síntomas de diabetes más una glucosa al azar mayor de 200. O sea que una glucosa al azar es que en cualquier hora del día yo me la tomo y me salga mayor de 200. Ahora, glucosa plasmática en ayunas entre 65 y 100 va a ser un paciente normal. No hay problema. Glucosa plasmática en ayunas entre 101 y 125 miligramos por decilitro prediabético, ¿verdad? Está en el limbo. Puede ser o no puede ser. Puede desarrollar diabetes si no cambia sus estilos de vida. Sigue siendo sedentario, sigue comiendo comida chatarra, sigue tomando, sigue fumando, ¿verdad? No baja de peso, entonces puede ser de prediabético avanzar a diabético. Y el diabético, glucosa plasmática en ayunas mayor de 126, ¿verdad? Miligramos por decilitro. Ya es 126, 140 ya es diabético, 160 ya es diabético. En ayunas. Ahora, con una prueba de tolerancia, que es con un jugo que tiene 75 gramos, menor de 140 miligramos por decilitro después de las 2 horas es normal. Después de las 2 horas, si el paciente anda entre los 140 y los 200, es prediabético. Y mayor de 200 es diabético, ¿verdad? Es la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Se le da un juguito con 75 gramos de glucosa, un juguito bien dulce, y el paciente se le va a tomar muestra a las 2 horas. Se le vuelve a medir la glucosa. Aquí miramos, en un paciente normal, después de las comidas, lo más que le aumenta a 120 y después por acción de la insulina, disminuye los valores normales entre 80 y 100, ¿verdad? 70 a 100. Pero un paciente diabético aumenta y se mantiene, no disminuye los valores normales. Después de las 2 horas puede todavía permanecer con unos 160, 150, ¿verdad? No baja los niveles después de las comidas. Entonces eso es indicativo de un paciente diabético. Aquí vemos algunas de otras patologías. En el hipertiroidismo, los que son los que tienen hipertiroidismo, esos pacientes con problemas a nivel de la glándula tiroides, cuando se le da la curva o se le hace la curva de tolerancia, cuando se le administra el jugo, después o en las primeras horas, se le aumentan los niveles de glucosa y después disminuyen de una manera rápida. En el paciente diabético, miren, aumenta y se mantiene en el tiempo, nunca bajan. Los que son prediabéticos aumentan, pero bajan hasta valores que todavía no están dentro de los rangos normales. Serían los valores entre 140 a 200, que todavía lo catalogamos como prediabético. Y en uno normal aumenta, pero disminuye, miren, hasta llegar a los valores normales. Cuando hay baja cantidad de insulina, ya sabemos, baja la captación de glucosa, baja la utilización, aumenta la gluconeogénesis y aumenta la lipólisis. Todo esto puede aumentar los niveles de ciertos metabolitos. Aumenta la lipólisis, aumenta los procesos de cetosis. ¿Por qué? Puede aumentar los cuerpos cetónicos y hay una cetoacidosis, ¿verdad? Hay acidosis en el cuerpo y estimula un mecanismo compensatorio que es la respiración de Kussmaul. ¿Cómo es la respiración de Kussmaul? Esa respiración profunda y como cansada que le hace como
¿verdad? Como que si estuvieras jadeando. Te dificulta la respiración, hace una respiración profunda y un poco prolongada, ¿verdad? La cetoacidosis también puede provocar vómito o puede ser provocada por los vómitos y la pérdida de agua y electrolitos. Eso provoca la deshidratación, una hipotensión, taquicardia y el shock, ¿verdad? También en la hiperglicemia, en estos procesos, baja utilización, aumenta la gluconeogénesis y la captación es baja de glucosa, hay hiperglicemia. Como hay hiperglicemia, toda la glucosa en sangre hace que el plasma sanguíneo sea hiperosmolar y todas las células se deshidratan, sale el agua de la célula. Eso aumenta la sensación de sed y también aumenta la deshidratación, que provoca lo mismo, hipotensión y todo eso. Y ahora estos sí son los síntomas clásicos, lo que les decía que ustedes tal vez ya conocen. Polifagia, comen y comen y comen y comen. Poliuria, van al baño a cada rato, ¿verdad? Orinan y orinan y orinan. Polidixia, beben agua a cada rato, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué le dijimos? Aumenta la hiperglicemia y aumenta la sed. Entonces, se viene la polidixia, sed excesiva. Y lo último, la pérdida de peso. ¿Han visto a esas personas? Yo creo que ustedes la han visto. Cuando están debutando, los pacientes diabéticos son obesos y en periodo de meses, ¿cómo bajan de peso de manera rápida? Yo creo que ustedes lo han visto. Bueno, yo lo he visto. Son obesos y bajan de peso de una manera rápida que también es muy descontrolado para los pacientes. Entonces, ese cambio, esa pérdida de peso, descontrola todas las funciones normales del cuerpo. ¿Ok? En la diabetes se va a perder el agua por procesos de una diuresis osmótica a nivel urinario. ¿Ok? Hiperglicemia, la sangre va a estar bien concentrada, entonces el agua va a fluir desde el interior de la célula hacia la sangre. Por ende, las células se deshidratan, ¿no? Y en el torrente sanguíneo eso va a pasar y a nivel renal la glucosa se va a filtrar y ustedes saben que el umbral renal para glucosa es de 180 miligramos sobre decilitro. ¿Qué significa? Ustedes saben que el glomérulo filtra todo, filtra la glucosa. En paciente normal, digamos, si anda a 100 miligramos por decilitro de glucosa, filtra esos 100 y como la capacidad a nivel renal para reabsorber glucosa es de 180, entonces, y filtra 100, reabsorbe esos 100. Él puede llegar a reabsorber hasta 180. Pero viene un paciente diabético y anda 280 de glucosa. El glomérulo va a filtrar los 280, pero a nivel de los túbulos solo se va a reabsorber 180. El resto pasa a la orina. Entonces, eran 280, pero solo reabsorbió 180. 100 pasan a la orina. Y ustedes saben que la glucosa es un soluto osmóticamente activo, arrastra agua. Entonces, mayor proporción de orina y entonces mayor frecuencia urinaria. Por ende, la polidixia, van al baño a cada rato esos pacientes. Algunas de las complicaciones agudas de la diabetes en la tipo 1 es la hipoglicemia, producto de la administración de la insulina, ¿verdad? Vía intramuscular, hay hipoglicemia, si acaso no comemos, por eso hay que comer. En la tipo 2 vamos a tener el coma hiperosmolar no cetóxico, ¿verdad? Y la hiperglicemia con cetoacidosis en la diabetes tipo 1. O sea que aumenta la producción de cuerpos cetónicos, disminuye el pH sanguíneo y por ende va a ser una de las complicaciones, la cetoacidosis diabética, ¿verdad? Producto de la hiperglicemia, aumento de los cuerpos cetónicos y la disminución del pH sanguíneo. En la tipo 2 es el coma hiperosmolar hiperglicémico. Aumenta la glucosa, se deshidrata la célula y los pacientes pueden caer en coma, ¿verdad? Con la osmolaridad mayor de 320 y la glucosa mayor de 600, ellos pueden caer en el coma, ¿verdad? Y pueden morir. Hay pacientes que si llegan a tener estos valores elevados, caen en coma y pueden llegar a morir si no se tratan a tiempo. ¿Cómo sacamos la osmolaridad plasmática?
Esta fórmula clínica es muy utilizada y me da los valores más actos o más reales de la osmolaridad plasmática, que 2 veces la concentración del sodio más los niveles de glucosa que están en miligramos por decilitro entre 18 más el boom, que son los fragmentos o la parte de los cuerpos nitrogenados en el cuerpo, entre 2.8. Esto me va a dar un valor de osmolaridad plasmática más acertado al valor real. Aquí tenemos algunas de las complicaciones, la cetoacidosis diabética o el coma hiperosmolar. Algunas complicaciones a largo plazo. Tenemos microvasculares y macrovasculares. Entonces, vamos a tener en las microvasculares la retinopatía, que pueden quedar ciegos los pacientes diabéticos. Puede ser proliferativa porque aumenta la proliferación de vasos sanguíneos a nivel de la retina, o no proliferativa, que por aumento de una sustancia que es un azúcar, un alcohol a nivel de la retina, que es el sorbitol, hace que haya retención de agua y se pierda la retina. A nivel renal puede haber mayor filtración de albúmina. O sea, hay daño en la membrana de filtración, entonces hay una disfunción a nivel renal de los procesos de filtración de los componentes. Pasa la albúmina a la orina. Otra es la disfunción eréctil, como les decíamos. Y la neuropatía periférica, ¿verdad? Pérdida de la sensibilidad a nivel de los miembros inferiores porque se están perdiendo la capacidad de los nervios periféricos para transmitir los impulsos nerviosos. Esto puede provocar infecciones que no se curan. Esa infección puede invadir el hueso y provocar osteomielitis y posteriormente la amputación del miembro por esos procesos. Puede provocar también alguna angina de pecho, algún infarto al miocardio, una falla cardíaca, ¿verdad? Todas esas complicaciones. Las más frecuentes, la retinopatía, que puede causar cataratas o glaucoma, que es la pérdida de la visión, pueden quedar ciegos. Puede causar hipertensión, puede causar la destrucción de las células beta, la arteriosclerosis, ¿verdad? Porque son pacientes, en ese caso son pacientes obesos. Alguna neuropatía periférica, como la pérdida de la sensación de dolor o incluso el movimiento. Y si eso pasa a nivel periférico en miembros inferiores, se hacen una herida, no la sienten, no se la curan, las heridas cuestan en sanar y son más propensas a tener infecciones. Si esas infecciones van proliferando, pueden generar gangrena, que es el proceso cuando hay tejido necrótico. Y ese tejido necrótico puede invadir el hueso, una osteomielitis y posteriormente la amputación del miembro. Pueden causar incontinencia urinaria también, porque a nivel de la vejiga, ¿verdad? Vamos a tener algunos nervios que mantienen lo que es el tono muscular aquí del músculo liso de la vejiga, y si lo relajan hace que se abra la vejiga y hay incontinencia, o sea que se pueden, como dice, orinar sin querer. Ya para finalizar, ¿verdad? Esta es la neuropatía periférica, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Los nervios periféricos que están recubiertos con... Lice, yo tengo una pregunta. Disculpe que lo interrumpa. Eso que estaba mencionando hace ratito sobre la pérdida de la visión, ¿es a nivel general o es específicamente para para un tipo de diabetes? Generalmente esas complicaciones de la diabetes son para los diabéticos tipo 2, porque ustedes saben que los diabéticos tipo 1, que son los jóvenes, tienen que estar siempre con insulina, o sea que ellos siempre se están chequeando. Mientras que los diabéticos tipo 2 va a tener acumulación de esa glucosa alta por meses o incluso años antes de que ellos sepan que sean diabéticos. O sea que todos esos daños pequeños se van acumulando y cuando aparece la diabetes ya puede aparecer las complicaciones rápidas, ¿verdad? En la diabetes tipo 1 las únicas complicaciones es la acidosis
¿verdad? La acidosis diabética, la cetoacidosis. Pero para la diabetes tipo 2 son más generalmente estas últimas. Entonces aquí en la parte de los nervios periféricos van perdiendo la capa de mielina, ¿verdad? Las vainas de mielina que los recubren para que el impulso sea saltatorio, ¿verdad? Y que pase más rápido y sea analizado por el sistema nervioso, ¿verdad? A nivel cerebral y obtener una respuesta. Si nos golpeamos nosotros sentimos en cuestión de milisegundos. Toda esa información viaja de una manera rápida, se analiza en el cerebro y lleva la información, el dolor. Nos golpeamos, ay, me golpeé, o si me estoy quemando, lleva la información de una manera rápida para que nosotros quitemos la mano de la candela donde nos estamos quemando, ¿verdad? Si eso no pasara, nosotros nos quemáramos la mano y obtuviésemos quemaduras de tipo 3, ¿verdad? Que estamos ahí ya con grandes llagas, perdiendo líquidos, porque ese arco reflejo no fue de la manera adecuada. Entonces, en esos pacientes, esa manera, los impulsos no llegan rápido, entonces a veces incluso los impulsos se pierden. Como no hay vainas de mielina, ustedes saben, desde el, digamos que era en el pie derecho, se golpeó, tiene que viajar desde el pie derecho hasta el cerebro. En todo el transcurso, ese impulso nervioso se puede perder y por eso esos pacientes no sienten. Hasta que llega alguien y le dice, mira, te hiciste una herida y ellos no sintieron. Entonces no van a sentir y esas heridas cuestan en sanar. Hay déficit en los procesos de cicatrización y pueden ser infectadas, se pueden infectar. En la diabetes tipo 2, en cualquier momento. En la diabetes tipo 1 después del 5.º año de evolución, pero no es muy frecuente. No es muy frecuente la tipo 1. En la tipo 2 sí. En cualquier momento, incluso reciente, diagnosticado con diabetes, puede ya empezar a tener esta neuropatía periférica. ¿Ya? Estas son las partes más afectadas, más los miembros inferiores que los superiores. Entre las categorías pueden ser sensorial, pérdida de la sensibilidad, lo más frecuente, la sensación de hormigueo, quemazón y el aumento del umbral del dolor. La motora, pérdida de la fuerza o que no pueden moverlo de una manera adecuada. Y en la autonómica tenemos en la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Todo el sistema nervioso autónomo. Incontinencia urinaria, como les decía, alteración del líbido, o sea que no hay erección del varón, ahí hay problemas. ¿Ya? Cambios aquí en el proceso de estrés oxidativo, las membranas de mielina, incluso las neuronas, los axones neuronales se pueden dañar, hay apoptosis. Entonces esos axones y la pérdida de mielina ahí provoca daños en la transmisión de los impulsos nerviosos de la parte sensorial y entonces no sienten y hay mayor problemas en la parte de los nervios. Entonces ahí vamos los problemas. ¿Y todo con qué? La hiperglicemia, porque la hiperglicemia va a atacar las vainas de mielina y las va a degradar. Entre los factores de riesgo, los años de evolución, la edad, si andan hiperlipidemia, o sea, altos los lípidos también, si son hipertensos, si toman alcohol, si toman tabaco, prácticamente todos los factores de riesgo para aumentar el proceso diabético. Y los enfoques van para mantener el buen control, el cuidado de los pies para ellos, ¿verdad? Por ende, fíjense que ustedes ya saben que creo que hay una clínica del pie. Le dan ahí encargados de eso, que le dan un pedicure clínico o un pedicure médico para esos pacientes con diabetes para no causarle daño. La cetoacidosis es para los diabéticos tipo 1 la parte más, las complicaciones agudas. Ya para finalizar, en la diabetes gestacional los criterios de detección es edad mayor de 30, algunos antecedentes familiares de diabetes y el hijo de gran peso, mayor de 4 kilogramos. Es un niño bien grande. A eso le sumamos que el índice de masa corporal es mayor de 27 también. Y mortinato, o sea que haya tenido muerte de algunos niños en los procesos de gestación, ¿verdad? Y antecedentes de preeclampsia pueden ser algunos criterios de detección de la diabetes gestacional. En ese caso, en las mujeres, ¿cuáles van a ser los factores que inducen la resistencia a la insulina? El principal,
el lactógeno placentario. Este lactógeno placentario va a degradar la insulina presente en sangre, entonces eso hace que los niveles de glucosa aumenten. Los estrógenos también aumentan la glucosa, esta insulinasa pancreática también para degradar la insulina, y estas hormonas contrarreguladoras de la insulina, la prolactina, el glucagón y el cortisol. Y los criterios, ahora, los criterios para las mujeres embarazadas cambian, no son los mismos, son valores un poco más bajos. ¿Cuándo se le tiene que hacer el diagnóstico? Entre las 24 a las 28 semanas de gestación. En las mujeres, la glucosa plasmática en ayuno anda entre 65 a 93 miligramos. Creo que ahorita la AGA lo dejó hasta 92, de 65 a 92. O sea, una mujer embarazada, si lo anda en 95, 96, 97 o 98, a pesar de que dijéramos, está normal, no, ya lo anda alto. En mujeres embarazadas, 92 es el punto máximo para ella. Ya mayor de 92 puede ser sospechosa de diabetes gestacional. Y en la prueba de tolerancia oral a la glucosa, tiene que andar después de las 2 horas para ser diabética mayor de 155. Para ser diabética, una tolerancia mayor de 155 después de las 2 horas. Y ya finalizando, ustedes saben cómo fueron los primeros estudios para ver la diabetes. Se hizo uno donde se le estirpó el páncreas a un perrito y terminó siendo diabético. Y en la parte de los primeros análisis de laboratorio para determinar la diabetes, eran aquellos estudios observacionales en los pacientes que le decían que fuese a orinar cerca de un panal de hormigas, y si las hormigas migraban a la orina, significaba que había glucosa, o sea que era diabético. Y otro que antes hacían eran que probaban la orina a ver si tenían un sabor dulce. Eso queda en la historia, ¿verdad? Todo eso se está debidamente escrito en algunos artículos de esos años, ¿verdad? Aunque ya sabemos que ahora ya no vamos a hacer eso. Para eso tenemos las cintas reactivas de uroanálisis para la detección de glucosa, ¿verdad? Preguntas, chicos, eso sería todo lo de la presentación. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos claros? ¿O hay preguntas, alguna duda, alguna sugerencia? Ninguna, chicos, se durmieron. Volvieron a dejar encendida la conferencia y se fueron. Todo bien, todo bien. ¿Todo bien? Edward, ¿todo bien? Por el momento todo bien. Dormido el Edward. Dayanara, ¿todo bien? Yo creo que ni está conectada. Se durmió la Dayanara. Ok, entonces eso sería todo por la presentación del día de hoy, chicos. Si tienen dudas, pues tal vez en la actividad de laboratorio la respondemos. El primer laboratorio es este jueves. Estoy pendiente de mandarles la distribución, ¿verdad? El doctor todavía no me la ha mandado, voy a revisar. El primer laboratorio va a entrar el grupo 1. ¿Ya la tienen? Que usted la tiene, dijo. Por eso estoy pendiente, la iba a mandar a doña Sonia con la secretaria. Vamos a ir a revisar si ya la tenemos y se la mandamos. Si yo ya la tuviese, ya lo hubiese mandado, ¿verdad? Como le dije a Edward, que no tenía la guía, pero cuando se las conseguí lo llamé. Entonces, en cuanto nomás la tenga, les aviso. Por lo menos el laboratorio es el jueves a las 4 de la tarde. Le dije que llevaran un protocolo de trabajo, no es para entregar, es para que ustedes se guíen cómo trabajar de manera ordenada y lo que van a hacer, y al momento de estar en el laboratorio no perdamos mucho tiempo y nos podamos ir temprano, o salvo que ustedes se quieran ir a las 6 de la tarde de aquí. Así que si no hay dudas, eso sería todo, chicos.
Pasen buenas tardes. Nos vemos con el grupo que sea el día jueves. Cuando tenga la distribución, se la hago llegar. Nos vemos, chicos. Buenas tardes, mijo.